A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si uno de los lemas más populares y repetidos en el cristianismo de hoy no solo estuviera equivocado, sino que fuera, de hecho, activamente antibíblico? Esa es la pregunta que nos mueve hoy, al analizar a fondo el libro de Carl Trueman, El imperativo confesional. Detengámonos un momento aquí. La frase "no hay más credo que la Biblia" suena súper piadosa, ¿verdad? Suena a que uno quiere ser lo más fiel posible a la Escritura. Pero, ¿y si justamente esa frase choca de frente con lo que la misma Biblia nos enseña sobre sí misma, sobre cómo es Dios y sobre cómo funciona la Iglesia? Bueno, precisamente de eso se trata. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en la respuesta que Carl Trueman nos ofrece en su obra. Vamos a usar su libro como si fuera nuestro mapa para navegar esta idea y entender por qué, para él, los credos y las confesiones no son algo opcional, un extra, sino algo absolutamente vital para la fe. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, esa pregunta que lo detona todo. Luego, vamos a ver por qué nuestra cultura como que le tiene alergia a las confesiones. Después, nos vamos a los fundamentos, tanto en la Biblia como en la historia, para luego ver los beneficios prácticos hoy en día. Y claro, al final, cerramos con una recomendación. Listo, entremos en materia. La primera parte de este análisis se enfoca justo en ese eslogan que casi todos hemos oído o hasta dicho, y vamos a ver cómo Trueman le da la vuelta por completo. Fíjense en el contraste. Por un lado, está el lema que todos conocemos, no más credo que la Biblia. La idea detrás es que, si ya tenemos la Escritura, cualquier otro documento, pues, o no sirve para nada, o peor aún, es una tradición de hombres que nos puede desviar. Suena lógico, pero del otro lado, Trueman presenta un argumento totalmente distinto. Él dice, un momento, los credos y las confesiones no están compitiendo con la Biblia. Al contrario, son el resultado natural y necesario de tomarnos la Biblia en serio. O sea, no se trata de elegir Biblia o credos, sino de darnos cuenta de que una lectura honesta y profunda de la Biblia nos lleva, casi por obligación, a formular credos. Ahora, la pregunta es obvia, si el argumento de Trueman es tan fuerte, ¿por qué tanta gente se resiste a la idea? Bueno, según él, la respuesta no está tanto en un debate teológico, sino más bien en la cultura que respiramos todos los días, una cultura que en muchos sentidos está peleada con el pasado. Trueman señala varias fuerzas culturales, casi invisibles, que nos condicionan. Primero, el consumismo. Estamos obsesionados con lo nuevo, lo último, lo que acaba de salir. Esto hace que todo lo antiguo parezca obsoleto, y la fe se trata como un producto que hay que estar actualizando. Luego, la tecnología. Se ha invertido el flujo del conocimiento. Ahora los más jóvenes le enseñan a los mayores, lo que crea una desconfianza natural hacia la tradición. El pragmatismo es otra. La verdad ya no es lo que es objetivamente cierto, sino lo que me funciona, lo que me hace sentir bien aquí y ahora. Y por supuesto, está esa desconfianza generalizada hacia cualquier tipo de autoridad institucional y un pánico cultural a trazar líneas claras que definan qué es y qué no es la fe, porque eso de excluir a alguien hoy en día es visto como el pecado capital. Y esta idea del consumismo queda clarísima con esta frase de Trueman. Él dice algo como que la mentalidad de que el cliente siempre tiene la razón hace que cualquier práctica establecida, probada por el tiempo, se vuelva inestable y negociable. Las iglesias entonces sienten esa presión de estar cambiando para gustarle a la gente, en lugar de aferrarse a las verdades que han sostenido a los creyentes por siglos. Y luego está el pragmatismo, que es un tema clave. Es esta idea de que la verdad se mide por su utilidad. Si una creencia funciona, o sea, si hace a alguien feliz o le da esperanza, su contenido objetivo pasa a segundo plano. Trueman menciona como ejemplo libros tipo La dieta del Edén, que intentan usar la Biblia para bajar de peso. A ver, en una cultura que valora el cristianismo por sus beneficios prácticos e inmediatos, ¿qué lugar tienen los credos? Estos documentos que hablan de cosas tan profundas como la Trinidad o las dos naturalezas de Cristo, pues parecen totalmente inútiles. No te dan 7 pasos para el éxito, así que se descartan. Muy bien, ya vimos el problema cultural. Ahora vamos a girar y meternos al corazón del argumento de Trueman, que es este. La Biblia misma no solo permite las confesiones, sino que las exige. O sea, no son un invento humano posterior, sino un reflejo del mismísimo carácter de Dios. Este punto es fascinante.
Fíjense en el contraste que nos plantea Truman. El Salmo 115 describe a los ídolos como mudos. Tienen boca pero no hablan, no hacen nada. Son creaciones humanas sin poder. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es radicalmente diferente. Es un Dios que habla. Desde el "y dijo Dios" en el Génesis hasta Jesús, a quien se le llama el Verbo hecho carne, el lenguaje, las palabras, son centrales para entender quién es Dios y cómo se nos ha revelado. Y este principio lo vemos por todos lados en la Escritura. Dios crea el universo hablando. Establece sus pactos con su pueblo a través de palabras, promesas y leyes. Sus grandes actos de salvación, como la Pascua, necesitan una explicación verbal para que tengan sentido. El Evangelio mismo se esparce por la predicación de palabras. Y nosotros, los seres humanos, somos únicos porque somos seres de lenguaje, hechos a imagen de un Dios que habla y que se comunica con nosotros. Entonces, aquí está el punto clave. Si Dios le da tanto valor a las palabras precisas para revelarse, ¿no debería su pueblo hacer lo mismo? Los primeros cristianos lo entendieron a la perfección. Se dieron cuenta de que las herejías no venían de negar la Biblia, sino de torcer su significado usando un lenguaje ambiguo. Por eso, la solución a la mala teología nunca fue usar menos palabras, sino usar palabras mucho más cuidadosas y precisas. Ok, de la base bíblica pasamos ahora a la evidencia histórica. Porque esta práctica de resumir la fe en credos no es una idea nueva, ni mucho menos. Es una práctica tan antigua como la Iglesia misma, que se fue forjando en el calor de las batallas doctrinales para proteger la verdad. Esta línea de tiempo es súper reveladora. Nos muestra que la Iglesia siempre ha sido confesional. Esto no es algo que se inventó en la Reforma. Miren, en el 325, en el Concilio de Nicea, la Iglesia se reunió para enfrentar la herejía de Arrio, que decía que Jesús no era Dios, sino una criatura. La respuesta de la Iglesia fue el Credo de Nicea, afirmando que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Más de 100 años después, en Calcedonia, tuvieron que definir con precisión cómo Jesús puede ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Y claro, en la Reforma, documentos como la Confesión de Augsburgo, el Catecismo de Heidelberg o la Confesión de Westminster no eran simples declaraciones, eran sistemas teológicos completos, articulados con una claridad impresionante. O sea, ser confesional no es salirse de la corriente principal del cristianismo, es estar justo en el centro de ella. Y esto es súper importante entenderlo. Estos documentos no eran para nada ejercicios teóricos o académicos. Eran, literalmente, herramientas de supervivencia para la doctrina. Se escribieron para proteger a la Iglesia de ideas que amenazaban el corazón mismo del Evangelio, como el gnosticismo, el arrianismo. Cada uno de esos errores necesitaba una respuesta bíblica clara y contundente. Y los credos fueron esa respuesta. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Y bueno, ¿esto de qué nos sirve hoy? ¿Cuál es el punto? Truman argumenta que los beneficios son tremendamente prácticos y de hecho vitales para la salud de cualquier iglesia en nuestro tiempo. Aquí, Truman resume 4 funciones clave. Primero, mantienen la unidad de la iglesia. Una confesión nos da un estándar público, compartido, de lo que creemos juntos. Así la unidad no depende de si nos cae bien el pastor o si nos gustan los programas. Segundo, algo importantísimo, le ponen límites a la autoridad del pastor. Protegen a la congregación de las ideas raras o los errores de un solo líder, por muy carismático que sea. El pastor debe enseñar la fe histórica, no sus propias opiniones. Tercero, protegen a la congregación. Son como una barrera de contención contra las falsas enseñanzas que siempre intentan colarse. Y cuarto, un punto que a menudo olvidamos, alimentan la doxología, o sea, la adoración. La doctrina verdadera es el combustible de la adoración verdadera. Y esta frase de Truman lo resume todo de manera brillante. No hay oposición o diferencia entre doctrina y doxología. La expresión de alabanza está enraizada en una expresión de teología y constituida por ella. Es que no se puede adorar de verdad a un Dios que no se conoce de verdad. Las confesiones nos ayudan a conocerlo mejor para poder adorarlo como Él se merece, en espíritu y en verdad. Bueno, hemos recorrido bastante, desde los problemas de nuestra cultura hasta los fundamentos en la Biblia y en la historia. Para ir cerrando, vamos a ver por qué este libro es tan importante hoy y qué podemos hacer con esta información. Y no es solo nuestra opinión. La importancia de este libro la reconocen otros. Por ejemplo, Mark Jones, de la Iglesia Faith Vancouver Presbiteriana,
Dice algo así: conozco a pocas personas mejor preparadas para escribir este libro. Truman combina su experiencia como historiador con observaciones bíblicas clave para presentar un caso muy convincente a favor del imperativo confesional. Esto le da un peso enorme a la obra, viene de alguien que sabe de lo que habla. Entonces, para resumir, ¿por qué este libro es tan relevante ahora mismo? Primero, porque se atreve a desafiar las ideas que damos por sentadas en nuestra cultura, y lo hace con la verdad de la Biblia y de la historia. Segundo, porque ofrece un modelo súper sólido para que las iglesias sean sanas y estables. Tercero, porque nos reconecta con la sabiduría acumulada de miles de creyentes que vinieron antes que nosotros. Y finalmente, porque nos muestra una paradoja increíble. La verdadera libertad cristiana no está en no tener reglas, sino en vivir dentro de los límites seguros y saludables de la sana doctrina. En resumen, el imperativo confesional es un recurso que yo diría es indispensable. Es clave para pastores y líderes que quieren guiar bien a sus iglesias, sí, pero la verdad es que es para cualquier cristiano que sienta ese deseo de tener una fe más sólida, más profunda y mejor conectada con la gran historia de la iglesia. Esperamos que este recorrido por las ideas de Carl Trueman haya sido por lo menos interesante y que nos haya hecho pensar. Ojalá sirva de ánimo para explorar más a fondo estas verdades históricas que nos enriquecen tanto. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.